Buenas tardes, mis amados en Cristo. Es un gusto, como siempre, saludarles. Ahora desde aquí de la bella isla de Hawái, compartiendo con la familia, atendiendo algunos asuntos también y, por supuesto, también aprovechando el tiempo y descansando. Pero la palabra no deja, nunca se detiene en lo que veremos nosotros como servidores, como aquellos que hemos sido llamados. Tenemos esa responsabilidad de continuamente estarnos alimentando de la palabra, no solamente para nosotros en nuestro devocional, sino además para poder compartir, sobre todo aquellos que están cerca de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Les pido muchas oraciones, sobre todo por mi nuera, esperando nuestra primer nieta. Gloria a Dios, estamos muy agradecidos con Dios, como siempre, por supuesto. Y bueno, vamos a dar comienzo, después de este saludo, a una clase más tan importante de lo que es la honra al ministerio, de algo tan importante, pero que a la vez es tan desechado por muchos y lo cual no se toca. Así que vamos a ir a fondo, ¿verdad? Como siempre, el día de hoy vamos a tener la clase Un ministro de Dios, la más grande honra, parte 3. Esta será la última parte de esta sección y continuaremos obviamente con las demás clases, pero esto es muy importante el revisitarlo. Antes de eso les recuerdo, por supuesto, lo de siempre. Lo más importante no es dónde servimos, sino a quién servimos. Esto no lo podemos olvidar. Y yo quiero que usted me acompañe en oración para poder pedir al Padre de los Espíritus que realmente esté con nosotros hoy y nos dé esa sabiduría. ¿Qué le parece? Incline su rostro, cierre sus ojos, si lo puede hacer. Si no, acompáñenos simplemente. Señor bendito, poderoso, te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos otorgas, Señor, para aprovecharlo, dándote honra y gloria siempre, revisitando las Escrituras, Señor, sabiendo que en ellas conocemos, encontramos la vida eterna y conocemos de ti, oh Padre Celestial, y de tu Hijo amado, quien enviaste para morir por nosotros en aquella cruz del Calvario, para perdón de nuestros pecados. Te damos honra y gloria y te pido que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, el que nos acompañe, el que toque cada corazón, empezando por el mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, yo pienso que indudablemente existe un llamado especial para aquellos a quienes Dios en su soberanía escoge para el ministerio. Y esto es muy importante que lo entendamos, aún los que están dentro, pero más importante aquellos que están por como decimos coloquialmente, de aventarse el clavado a la alberca. Bueno, y esto fue así, ¿verdad? Esta importancia que Dios le da, lo fue así desde el Antiguo Testamento con la tribu de los levitas. Estos descendientes de Leví, por supuesto, el tercer hijo de Jacob, quien tuvo con su primera esposa Lea. Esto lo puede usted encontrar en el libro de Génesis. Entonces el plan de Dios incluyó el apartar, esto es muy importante el entenderlo, el separar a una de las 12 tribus para posicionarlos como encargados de ejercer el ministerio sacerdotal y de atender a los múltiples detalles del culto tributado a Dios por parte de su pueblo Israel. Esto es lo importante. Esta es la guianza que Dios da a través de los hombres también. Utiliza hombres como usted y como yo, quien quiera que seas, pero obviamente para eso somos llamados. Fue tan grande este llamamiento que en Números 18:20, yo se lo leo de una versión sencilla, Nueva Traducción Viviente, nos dice: el Señor le dijo a Aarón, ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. Qué increíble, ¿verdad? Cuánto se valora hoy el realmente estar, el amar a Dios, el tener a Dios, el caminar con Él. Cuánto se valora hoy. Quizás muchos en el tiempo de hoy, ¿verdad? Trayéndolo a un ejemplo contemporáneo, al escuchar, ustedes no recibirán herencia porque todos están formados ya, ¿no? Para recibir territorios, herencia, y de repente te dicen, tú no vas a recibir herencia. Y quizás el materialismo que abunda hoy sería una piedra de tropiezo, decir, ¿cómo que no? Pero qué increíble cuando Dios dice, yo soy tu porción, yo soy tu asignación, yo soy tu heredad. Qué maravilloso. Eso es lo que se ha menospreciado hoy ya.
Bastante, mis hermanos. No es solamente el pararnos a predicar detrás de un púlpito, sino realmente saber ante quién lo hacemos y para quién lo hacemos. Y el tener esa pasión, pero a la vez ese temor y temblor de lo que predicamos, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que de desviarnos, pues nos hemos vuelto locos y aún deliramos, ¿verdad? Entonces los levitas entonces recibieron en lugar de territorio 40 ciudades donde habitar, es decir, Dios no desampara. Esto lo puedes encontrar en Números capítulo 35, Josué capítulo 21, Crónicas capítulo 6. Entonces, ciudades que estaban repartidas en las tierras asignadas al resto de las tribus. De modo que mientras las demás tribus recogían territorio, los levitas, en cambio, estaban recogiendo bendiciones y la presencia misma de Dios en sus hogares. Habían sido separados para Dios, para ministrar a Dios y al pueblo. Eso es muy importante. Nosotros como servidores ministramos a Dios y al pueblo, ¿verdad? Ejercemos esas diferentes facetas, ¿verdad? Que hemos visto, por ejemplo, la del sacerdocio, ¿no? Del sacerdocio, no a la manera del Antiguo Testamento, pero sí obviamente representamos al pueblo ante Dios. Vamos y nos paramos ante Dios representando al pueblo. Y también los profetas, ¿no? Pero no a la manera de que yo profetizo que tú serás rico y tendrás terrenos y toda la cosa, ¿no? Nada de eso, sino que nosotros declaramos, o sea, somos profetas de parte de Dios al pueblo, y esas dos facetas se cumplen. Algún día también hablaremos de la faceta de rey, no porque somos reyes, ni mucho menos, sino que hay una cierta autoridad que Dios da para dirigir al pueblo, ¿verdad? Con sabiduría. Entonces vemos que estos ya estaban ahora tomando la posesión que Dios les daba, ¿no? Y esto, a ellos habían sido, reitero, separados por Dios para ministrar a Dios y al pueblo. Entiéndase que fueron llamados con el único fin de servir. A veces se nos olvida, yo lo reitero, muchas veces lo menciono, ¿verdad? De que tenemos que entender que la palabra ministro es servidor. Y queremos de alguna forma aparentar ser más, pero no debemos, ¿verdad? Tenemos que tener ese espíritu de Juan el Bautista, en donde entre menos nos veamos mejor, donde Cristo resalte, crezca, ¿verdad? Y se manifieste en las vidas de las personas. Entonces, ellos fueron llamados a servir, como lo somos nosotros. ¿Y para qué? Para cuidar de las cosas sagradas, y ellos celebraban los oficios religiosos. Es muy importante, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una función específica asignada a los levitas, a nadie más. Fueron ellos en quienes descansaba la responsabilidad de seguir al pie de la letra un conjunto de prescripciones extremadamente minuciosas, tendientes a hacer del ceremonial cultico, como expresión de la fe en Dios, el eje, escuche bien, el eje alrededor del cual debía girar toda la totalidad de la vida del pueblo. Qué importante es esto. Qué maravilloso es que lo más importante sea Dios. Fíjense cómo todo Dios los pone, y Él se pone en medio de ellos, y todo gira alrededor de esa adoración, de ese Dios. Además, al referirnos al servicio del pueblo levita, no podemos pasar por alto que la santidad aparece como el principio teológico predominante. Nos hemos olvidado de eso. Lo mismo aplica hoy a los servidores, a los pastores, obispos, líderes, los que están en la puerta, los sugieres, etcétera. No importa quién. El que sirve las mesas, ¿no? La santidad deberá ser observada en todos los niveles de nuestro ministerio. Obviamente estamos en este cuerpo de pecado, ¿verdad? Pero hemos sido redimidos. Aún este cuerpo tiene tendencias, tenemos que crucificar la carne. Pero cuando nosotros fallamos o pecamos, tenemos a Dios, no podemos quedarnos ahí. Tenemos a nuestro Señor, ante quien podemos comparecer y pedir perdón. Y Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos primero, limpiarnos de toda maldad segundo. Entendamos eso. Pero Él también es grande para mantenernos de la caída. En 1 de Pedro 1:14, yo se lo puedo leer, no necesita ir ahí para que no se desvíe. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, escuche, en toda vuestra manera de vivir.
Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esto es simplemente así, por quien es el que llama, ¿verdad? Jehová, el Dios de Israel, el Dios santo, 3 veces santo, requiere del pueblo escogido como suyo, que igualmente sea, ¿qué? Santo, santo. Levíticos 19:2, y ahora para aquellos del Antiguo Testamento, a los levitas se les dice Dios, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Más claro no se puede, ¿verdad? Todo con el fin último de establecer una nación, mis amados, diferente a las demás, y ponga atención en esto, apartada para Dios. En estos tiempos, qué necesario es esta manera de pensar, consagrada enteramente al servicio a su Dios, al poderoso, al único que es digno de gloria y honor. Qué importante es eso hoy. Por ello, el ser un ministro de Dios representa la más grande honra, por cuanto, tal como los levitas lo hicieron en su tiempo, nosotros somos igualmente responsables de guiar al pueblo hacia el servicio santo a su Señor y obviamente la adoración santa a su Dios. Ferviente, claro, pero santa siempre. Todo. Recuerden que Dios posee muchísimos atributos, pero el único atributo que es reiterativo es la santidad. Dios es 3 veces santo, ¿verdad? No dicen Dios es amor, amor, amor. Y es porque todo atributo de Dios está permeado por la santidad. El amor de Dios es santo, la ira de Dios es santa. Todo el carácter de Dios es santo. Entonces, ¿qué tan importante es este llamamiento para Dios? Bueno, solo basta estudiar cuando usted tenga tiempo los capítulos 8 y 10 del libro de Levítico y puede leer todo el libro para que usted se enriquezca más en estas cuestiones del sacerdocio, del servicio. Y ahí se describe el ritual seguido por Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos al sacerdocio. Qué importante. Y consiste en un conjunto de ceremonias oficiadas por Moisés conforme a las instrucciones de Jehová, ¿verdad? Recibidas por Dios, no como se le venga en gana. Esto lo encuentra en Éxodo 29, del 1 al 37, mismas escrituras que hemos revisitado de tiempo en tiempo a través de este estudio, que al menos para mí ha sido edificante, ha sido de mucha bendición. Me ha ayudado a corregir asuntos puntuales. ¿Por qué? Porque siempre estamos aprendiendo. El apóstol Pablo decía, no creo haberla ya alcanzado. Mientras estemos en la carrera, nosotros tenemos que someternos como ovejas de Jesús. Seamos siervos, seamos obispos, pues seas el papa, por decir algo, ¿no? Tenemos que someternos a la palabra y cuando ésta nos confronta, debemos actuar, mis amados. Entonces, estos ritos de consagración que incluían sacrificios de animales y el uso de vestiduras especiales, como las hemos visto, ¿verdad?, fueron el paso inicial para instaurar el sacerdocio arónico levítico. Ya que, como alguien dijo por ahí, todos los sacerdotes son levitas, mas no todos los levitas son sacerdotes. Y de ahí yo puedo ligar nuestra escritura base, la escritura base de este estudio tan maravilloso que hemos estado tomando, y es Hebreos 5:4, que dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El apóstol Pablo entendía perfectamente la magnitud y la magnificencia de este llamado de Dios, el ser apartados, el ser santificados para Él. Y dice en Romanos 11:3, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, y dice, honro mi ministerio. Honro mi ministerio. A Timoteo, allá en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, le escribió, doy gracias al que me fortaleció, dándole por supuesto todo el crédito, como bien deberíamos nosotros hacerlo, a Cristo. Dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y esto lo hemos estudiado ya, me tuvo por digno de confianza. Que aún muchos de nosotros no lo podemos entender, pero Dios así es. Dios escoge lo vil del mundo. ¿Por qué llenarnos, verdad, nosotros de arrogancia, si Él nos escogió precisamente porque no tenemos algo atractivo?
Y Él quiere glorificarse en nuestras vidas para que Él sea honrado. Entonces, me tomó por digno de confianza poniéndome en el ministerio, pero es Dios quien lo puso. Dios lo llama, Dios lo pone. El llamado al ministerio, Pablo lo cataloga como el supremo llamamiento. Fíjense qué tremendo, el supremo llamamiento. Significa el más grande de los llamados. ¿Y quién puede disputar esto, verdad? ¿Quién puede contradecir al Dios maravilloso que tenemos? Estamos sirviendo a Dios. Si aquel que sirve de repente a algún presidente de un país o en algún concilio importante se empieza a jactar, imagínense, o dice esto es algo importantísimo, imagínense el servir al Dios Todopoderoso. Por eso de la importancia de saber a quién servimos, ¿verdad? No dónde, sino a quién. Filipenses 3:14, mis amados, el apóstol Pablo tenía entendido esto, dice, prosigo a la meta. Es necesario, estemos donde estemos, ¿verdad? En las circunstancias que estemos, sobre todo en estos tiempos, de no soltar las manos del arado. Son tiempos difíciles, ciertamente peligrosos, donde la tentación, el enemigo acecha queriendo devorar a aquel que no esté velando y orando, aquel que no esté resguardándose bajo la cobertura de nuestro Señor, ¿verdad? De la iglesia, de la congregación, el estar, ¿verdad? Pendientes y saber discernir los tiempos. Y él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué tremendo, el supremo llamamiento. ¿Sabe usted dónde recibiremos el premio? Bueno, la respuesta es el día que seamos llamados por Dios a su presencia. Ese es el día que recibiremos el premio. No pretendamos ahora el recibir alguna retribución por parte de Dios. Ciertamente Dios nos llena de bendiciones y de muchas bondades porque Él es un Dios bueno y maravilloso. Pero escúcheme bien, el simple hecho de servirle es un privilegio que va más allá de lo que podamos alcanzar o pretender en esta tierra. Por lo tanto, si hay algo que te apasione más que el llamado de Dios, y ahorita hablo a todos los que están sirviendo, y vamos, como dije, desde el más pequeño al mayor, como ustedes quieran llamarle, desde los que sirven en los pequeños menesteres o bien ya están a cargo de iglesias y más aún a cargo de pastores. Bueno, si algo te apasiona más que el llamado que Dios te hizo, se debe a dos razones. La primera es nunca fuiste llamado. Y la segunda es no entiendes la grandeza del llamado de Dios al ministerio. Y ambas son muy tristes, ambas son trágicas. Ciertamente la primera es peor, ¿no? De que haya sido un acomedido, que no haya sido llamado. Y entonces tú te ves en esa situación tan precaria en tu mente, en tu corazón. Y bueno, es necesario resolver cualquier asunto para poder nosotros servir a Dios como Él manda. Hace unas semanas iniciamos valorando esta gran verdad. ¿Cuál? Bueno, la de que todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la más grande honra. Es inigualable, insuperable. Es lo que hemos visto, ¿verdad? Y este no es un concepto personal, dijimos, sino algo que se confirma claramente en esa palabra tan bella que leí al principio de Hebreos 5:4, ¿verdad? Que nadie, absolutamente nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón no se puso él solo, no se colocó en el sacerdocio, no dijo, ¿sabes qué? Yo me apunto, yo levanto la mano, yo soy hermano de Moisés, él es el líder. Bueno, aquí, ahora sí que el típico dedazo, ¿verdad? En algunos países nuestros tan bellos, pero a la vez tan sufridos en esos aspectos corruptos, ¿no? Pues ahí no es así, mis amados. ¿No? Aquí no puede haber ese típico dedazo, yo pongo aquel, o el que por medio de palancas alguien entre al ministerio. Se puede dar, pero escuche bien, el respaldo de Dios se va a mostrar en esa persona. Así que recordemos la definición de honra. Yo se la doy. Honra, del griego time, como se escribe en inglés para los que están acostumbrados, time, ¿verdad? Time, con acento en la E, time, para que lo entienda. Y se traduce al castellano algo de gran estima, de gran valor, respeto, algo que crea una buena opinión, fama y dignidad.
que le da la gloria a Dios y no al hombre. Esto es importantísimo hoy por los tiempos que atravesamos. Darle la gloria a Dios siempre, a pesar de los pesares, siempre a Dios, siempre. Pregunta, ¿por qué todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la más grande honra? Bueno, yo le tengo 6 razones puntuales y voy a comenzar con las primeras 3. Número 1, porque todo aquel que es llamado por Dios al santo ministerio, acuérdese que es al santo servicio, en ese llamado recibe la insignia. Le recuerdo que hablamos de eso, ¿verdad? La placa, la insignia, lo que te identifica, la insignia que te distingue como un ministro llamado por Dios. Número 2, porque todo aquel que reconoce a Dios, y subraya eso, reconoce a Dios como la persona más importante del universo, considera también su elección como la más honrosa. Y esto es hasta lógico, ¿verdad? Si aquel que te honra es honroso, obviamente el nombramiento, el llamamiento será equivalente a su carácter, a esa honra, ¿no? Número 3, lo que distingue al elegido para el ministerio, escuche bien, no radica en sus dones o talentos, no depende de eso. Hay muchas personas que pueden tener dones y talentos, que Dios los ha capacitado para muchas cosas, pero sin embargo carecen de lo más esencial, que es el amor a Dios, el amor al prójimo, ¿verdad? En sí el amor en general, y obviamente están llenos de orgullo, y Dios no trabaja con eso. Entonces, no radica pues en sus dones o talentos, sino en la importancia del que lo elige. Yo puedo tener talentos, pero si yo no tengo ese llamamiento, no sirve. Esa es la importancia, porque Dios a fin de cuentas nos capacitará para lo que Él nos llama. Él no nos va a aventar así y decir, bueno, ahí arréglatelas como puedas. Claro que no. Y escuchen a estos servidores del Altísimo. En esta casa, y me refiero pues por supuesto a la iglesia, ¿verdad? Deseamos y estamos interesados en la formación y desarrollo de un carácter de siervo. Esto es sumamente importante. Estamos más interesados en desarrollar ese carácter de servidor, de siervo, que en el talento o los dones que cada uno pueda tener. Es importante. Es muy difícil o prácticamente imposible el trabajar con alguien orgulloso, rebelde. Obviamente que es lo peor, ¿verdad? La rebeldía es como la hechicería, la idolatría. Tenemos que entenderlo. El carácter de siervo, de servidor. Dios hará mucho con una persona así, que se precie de tener ese carácter, ¿verdad? Digno, humilde, manso. Y bueno, esto no es un concepto personal, es el mismo deseo que tuvo el apóstol Pablo. Y mire lo que escribió a los Gálatas, allá en Gálatas 4:19. La mayoría de nosotros conocemos estas cartas, y este versículo en particular, de repente yo sé que navega y encalla en las mentes de muchos de los predicadores y muchos de los pastores y de quienes estamos encargados de la grey hoy en día, porque fíjese lo que dice Pablo de una manera amorosa, con esa tersura que le caracterizaba, y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Qué increíble, hasta se me enchina la piel de cómo Dios le inspira a Pablo por medio de su espíritu maravilloso. Es decir, hay un sufrimiento en el verdadero discipulado, en el verdadero pastor, en el verdadero maestro. Se requiere de un sacrificio, de realmente darnos por entero, como el mismo Pablo lo decía, pues no solamente, o sea, lo mío, sino yo por entero me doy a ustedes. Y él dice: vuelvo a sufrir, obviamente porque hay esa paciencia, hay esa, de repente el soportar ciertas cosas, pero para eso hemos sido llamados, por eso es necesario ese carácter de servidor. Y dice: vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, no me estoy dando por vencido, esto es muy importante. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y dice el versículo 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Escuche bien,
este vocablo perplejo significa pasmado, anonadado, como en shock, para que me entienda, desconcertado, completamente sorprendido. Es como de no creerse, pues. ¿Por qué? Porque los falsos maestros que comienzan, o sea, siempre han estado, ¿verdad? Pero hoy comienzan a proliferar, ahora sí que son como las cucarachas que de repente si te cae una o dos y te empiezas a llenar, cuidado, así están. Bueno, esos falsos maestros estaban persuadiendo a los Gálatas a volver a la ley, a volver a encadenarse. Y esto aún después de haber recibido a través de Pablo el bendito evangelio de la gracia de Cristo. ¡Qué tremendo! Pero ellos volvían a los rudimentos antiguos. Y esto significó un severo retroceso hacia la ley ceremonial, entiéndase a las obras, cuando el objetivo de Pablo siempre fue espiritual y divino. Es increíble cómo muchas veces aún vemos iglesias que están llenas de rituales y ceremonias inacabables, ¿verdad? De cosas que en realidad, como Pablo bien lo dijo también valga la redundancia, que no tienen poder contra los apetitos de la carne. Lo más importante aquí realmente nosotros a través de la palabra por medio del Espíritu Santo, pues alcanzar, empezar a conocer a nuestro Señor sobre todo, pero empezar a imitar ese carácter de Cristo, ¿verdad? El conocer todos los aspectos de este. Y Pablo pues ese era su fin y consistía en que los Gálatas alcanzaran la madurez y la semejanza del carácter de Cristo. Ese es el objetivo final, mis amados. Si algo te es de esa tierra, sea esto, sea eso. Porque podemos llenarnos de conocimiento y pensar o sabemos esto, pero si no llegamos a adquirir este carácter, ¿verdad? A ser realmente imitadores de Cristo, como Pablo decía, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, bueno, quién sabe cómo nos vaya. Más vale que empecemos y procuremos a entender y a conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo para entonces emular todo lo que Él hacía y como Él caminaba, y ciertamente tendremos nuestras limitaciones, pero el Espíritu Santo y su palabra nos van a ayudar a realizar esta tarea, ¿verdad? Porque es para honrar a Dios y Dios se complace de eso. Y esta es una tajante y clara razón por la cual no es sabio, asignar, escuche bien, una tarea ministerial a un recién convertido. Y créame que yo soy el primero, créame, la mayoría, si no es que todos, los pastores, cometemos este error, ¿verdad? Yo obviamente me apunto, y es por esto, porque obviamente nosotros queremos que la obra avance, ¿verdad? Nosotros queremos complacer a Dios, nosotros vemos esa necesidad, pero muchas veces podemos cometer ese error. Obviamente tenemos que salir de esa faceta no inmadura también. Con pastores crecemos y aprendemos y nos desenvolvemos cada vez mejor, siempre con esto en mente, que el que crea que está firme, mire que no caiga. Obviamente Dios es el que nos sostiene, pero obviamente tenemos esa tendencia de que porque vemos a fulano, a sutano y los vemos con esas actitudes, decimos órale, llégale, hazlo. Y es un recién convertido, quizás con talentos, quizás con carisma, qué sé yo. Y entonces, pues con ese enamoramiento humano que viene, y la verdad es trágico el desenlace, tenemos que tener mucho cuidado. Pablo aconsejó allá en 1 Timoteo 3:6 a ese joven pastor acerca de esto. Y le dice, y lo hemos estudiado un poco, y dice, no un neófito. O sea, esta palabra dijimos que es plantado recientemente, recién convertido. No uno de esos, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Qué claro, ¿verdad? Y atención, tampoco es sabio poner a alguien que acaba de llegar a tu congregación. Y esta es otra, ¿verdad?
¿Por qué? Porque los vemos, son servidores, son acomedidos, y mucho esto no lo entienden, ¿verdad? Quizás haya algunos entre esos que llegan que realmente tienen un llamado genuino, pero muchas veces al pastor a tomar en cuenta estos consejos y decir, espérame, siéntate un rato, vamos a ver, queremos conocerte, ver tu testimonio, seguir lo que Pablo ordenaba a Timoteo, ¿verdad? En sus cartas pastorales. Bueno, entonces ya veremos, pero muchas veces no lo entienden. Pero entre todos esos también puede haber muchos lobos, puede haber falsos maestros, y ese es el problema, ¿verdad? No podemos poner a alguien que llega a la congregación solo porque canta, toca o predica muy bien y además aparenta ser muy piadoso. Cuidado con eso, ¿no? Porque acuérdense que los lobos, estoy hablando los lobos del evangelio, ¿verdad? Los que llegan a las iglesias y no se apiadan del rebaño, estos tienen mucho carisma y tienen esa manera sagaz de desenvolverse y de hablar y de convencimiento. Pero escuche bien, no se le conoce. Si usted no le conoce, obviamente habrá sus excepciones en las cuales, pues, si vienen recomendados y nosotros ya los conocemos o vienen de un ministerio de reconocimiento o de renombre que santo, ¿verdad? Que son santos y vemos que realmente están en la sana doctrina y además el pastor lo avala de repente, bueno, eso se puede revisar y se puede analizar esa cuestión, pero cuando no se conoce a alguien, pues no sabe cuáles fueron las razones para empezar por las cuales se retiró de la otra congregación. Puede ser que no pasó nada, pero no sabemos. Y si a eso le agregamos que el pastor pues no se toma el tiempo, ¿verdad?, para preguntar o indagar acerca de su conducta, de su testimonio, sobre todo si vamos a ponerlos en algún servicio, ¿verdad?, de la iglesia. Y sobre todo indagar sobre su carácter, porque muchas veces se puede ocultar, ¿verdad? Y esos son los que a la postre, escuche bien, dividen las congregaciones. Créame, lo hablo por experiencia, dividen las congregaciones, dañan al rebaño y atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo, es lo peor. Pablo dijo en 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tengan, escuche, buen testimonio de los de afuera. Es decir, de la gente que no es de Dios, de los que no son cristianos, dice, para que no caigan descrédito y lazo del diablo. Y yo vuelvo a preguntar, ¿por qué todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la más grande honra? Continuamos con las razones restantes. La razón número 4, porque la honra de la persona honrada, en este caso el que ha sido llamado, la determina el grado de dignidad de quien lo honra, poniéndole en el ministerio. Esto obviamente lo hemos estado estudiando. Ahora, ¿de qué se refiere con dignidad? La dignidad de quien lo honra. Dignidad habla de honor, majestad, habla de un grado supremo de gobierno y de autoridad. Y esa dignidad, en este grado supremo, le es inherente solo a Jesús. En pocas palabras, es una dignidad que solamente existe en Cristo. Aparte de Cristo no hay tal dignidad. Es inseparable de la persona de Jesús, pues. Es muy importante. Y al apóstol Juan, escuche bien, le fue revelada una escena de la adoración celestial en los cielos. Y allí fue testigo de que las huestes celestiales cantaban al único que es santo y digno, por supuesto refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo pueden encontrar en Apocalipsis. Él es el único digno, Él es el único santo y digno. Y escuche bien, quien también es descrito como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a su santo nombre. Y yo le voy a leer de Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Escuche bien lo que dice la palabra maravillosa de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir,
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Qué maravilloso. Dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Incluso lo cantamos, ¿no? Pero ¿realmente entendemos lo que cantamos? Ahora sí que, como el Señor les dijo en su tiempo, ¿no? ¿Cómo lees o cómo entiendes lo que lees? O como le dijo Felipe al eunuco, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Bueno, entendemos lo que leemos, entendemos lo que cantamos. Versículo 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, escuche bien, siempre que lo hacen, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno, o sea, el único merecedor, eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué más podemos decir de nuestro Señor Todopoderoso? Ese es al Dios que servimos, mis amados. Ese es al Dios que ministramos y al pueblo de ese Dios. Por eso ese temor y temblor que nos es necesario. Así que reiterando la razón número 4, concluimos en que la honra de la persona honrada la determina el grado de dignidad de quien lo honra, poniéndole en el ministerio. Maravilloso concepto. En 1 Timoteo 1:12, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Ya había leído esta parte, pero voy a continuar. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dijimos, digno de confianza, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y el versículo 14 dice, pero la gracia, y usted puede repetirlo con gozo en su corazón, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la ley y el amor que es en Cristo Jesús. Escuchen esta verdad. No es lo mismo ser honrado por un siervo que por un rey. Obviamente, no es lo mismo. Mire lo que David escribió acerca de la gloria, ¿verdad?, magnánima de Dios y la del hombre, ¿verdad? Ciertamente muchísimos, ahora sí, años luz, muy distante. En Salmos 8, 3 al 5, yo se lo leo, y dice así David, el salmista, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos. Qué maravilloso. Cada que yo aprovecho donde estoy precisamente hoy, aprovecho y puedo ver, me deleito con la creación de Dios. Y así es obviamente cuando vemos los árboles, el firmamento y muchas otras cosas, las montañas, ¿verdad? Pero vemos esas maravillas que aún en un mundo caído, ¿verdad?, en un mundo que está gimiendo por la redención, vemos esas maravillas de Dios, podemos distinguir el trazo del maestro, el trazo del creador del universo. Y dice eso, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Y yo hago eco de esto. ¿Qué es el hombre? Dice, para que tengas memoria de él, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ese es el Dios que tenemos, mis amados. ¿Y qué somos nosotros? ¿Por qué llenarnos de orgullo? ¿Por qué no darle la honra y gloria a quien en realidad es digno? La historia de la reina Esther nos muestra lo siguiente, y de paso es una historia maravillosa, ¿verdad? Y nos enseña mucho. Que lo que distinguió a Esther de las demás doncellas fue haber sido preferida por el rey Asuero. Porque nosotros no sabemos, ¿verdad? Ciertamente era una mujer muy bella. Fue escogida por Dios, para eso fue escogida, ¿verdad?
Pero pudo haber quizás, no sabemos, ¿verdad? Estoy especulando obviamente, pudo haber quizás mujeres más bellas. Pero sabemos que la belleza en la mujer no solamente está manifiesta en su apariencia física. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios ya deberíamos de haber entendido. Sobre todo tu varón con tu esposa, ¿verdad? Sobre todo aquellos que están buscando también contraer nupcias, ¿verdad? Matrimonio, encontrar una mujer. Bueno, primero que nada, busquen aquella que tiene el temor de Dios, que realmente ame a Dios, porque entonces podrá amarte a ti dentro de la casilla correspondiente, ¿verdad? Nunca suplantando el amor de Dios. Y eso es maravilloso porque entonces recibirás las bendiciones de Dios y realmente entenderás lo que dice aquel proverbio, que el que encuentra esposa halla el bien y la benevolencia de Jehová. Así que ya ese es otro tema, ¿verdad? De matrimonios, pero bueno, la palabra nos urge, es latente en nuestros corazones. Entonces la historia de esta reina nos enseña que ella, la distinción de ella fue la preferencia del rey, esa deferencia que el rey Asuero hace hacia esta mujer. Y fue elegida entre miles y se convirtió de ser una mujer huérfana, ¿verdad? Como lo fuimos nosotros en el ámbito espiritual, que fuimos adoptados por Dios. Entonces esta mujer fue de una mujer huérfana adoptada por su tío Mardoqueo a una reina del imperio persa, una reina imperial. Imagínense usted el salto y esa magnitud tan maravillosa de cómo va de un extremo al otro, ¿verdad? Mire, Esther 2:17, yo se lo leo, dice así la palabra de verdad: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Aquí habla de una lección, Dice, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Por supuesto, la antigua reina, ¿verdad? Quien se había negado rotundamente a asistir a aquel banquete y de esa manera avergonzando a su rey, ¿no? Y bueno, usted puede leer el libro de Esther, que se lo recomiendo. Entonces, ¿cuál era la fuente de donde provenía la gracia y benevolencia que ella tuvo más que otras doncellas? Esa es una buena pregunta. ¿Sería su gran belleza? Bueno, yo ya especulé algo de eso. Bueno, imagínense entre cientos o miles de mujeres. Debe de haber mujeres que quizás eran más bellas. No lo sabemos. Quizás no. La respuesta es no. La fuente de su honra y en sí de toda honra proviene de aquel que es el único digno, el único que tiene toda la autoridad para llamar al que él quiere y ponerlo en el ministerio. Así de fácil. Así que enfaticemos en esta verdad. No es lo mismo ser honrado por un siervo que por un rey. Para nada. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha dado la honra y el privilegio de ponernos en el ministerio. Ahora, yo no estoy diciendo, mis amados, yo no estoy diciendo que de repente no tendremos esas pruebas, esos momentos de tribulación, momentos de tristeza en donde estemos batallando, ¿verdad? Remando contra corriente, como fue el caso de Elías, por ejemplo, ese gran profeta de Dios, que después de una gran victoria sufre una tremenda decepción, ¿no? Y en la que él cae al punto de depresión. Bueno, escuche esto. Dios nos levanta. Dios nos tiene en el hueco de su mano. No lo olvide. Entonces, otra vez, ¿por qué todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la honra más grande? Examinemos otra razón. Número 5. Porque si el que nos honra es digno, así será lo que recibimos de él. ¿Qué has recibido de Dios? Esta pregunta, obviamente, pues, te incumbe solamente a ti. Tú sabes la respuesta y quizás aún ignores cosas que tú das por sentadas que Dios te ha dado y con lo cual te ha privilegiado y quizás ni cuenta te des o no le tomes en cuenta.
eso a Dios, esa benevolencia, esas bendiciones. Pero escuche bien, lo más importante es la salvación, una vida nueva en Cristo. Jesús mismo se lo dijo a aquellos que venían alegres, contentos, porque los espíritus se les sometían, y dijo, espérame, no se alegren por eso, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es lo más importante que podemos tener. Ya lo demás es añadidura. Y sobre todo, imagínate, el llamado ya es un privilegio adicional. Entonces, esa nueva vida en Cristo, esta salvación debe de ser para cada uno, ciertamente para ti, por supuesto para mí, digna de respeto, sobre todo por el alto precio que se pagó en la cruz por nuestra salvación. ¿Sí? Un precio inalcanzable, impagable por nosotros. Por eso es que no podemos nosotros ganarnos el cielo por obras ni de ninguna otra manera. Entonces, la sangre de Cristo, imagínense usted que cuando vamos a la primera carta del apóstol Pedro, que es una de mis preferidas, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Sangre como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, pero aún dice más que ya preparada, predestinada desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es Dios. El amor es grande y verdadero. Y esta salvación es un regalo de Dios, el cual puede cualquiera de los que me escucha abrazar, recibir ciertamente. Simplemente creer en que nuestro Dios maravilloso envió a su Hijo por ese amor tan grande que tuvo para su creación, para que creyendo en Él pudieses tú ser salvo. Salvo de la condenación del infierno, no que seas salvo de tus deudas, y eso ya viene, puede ser añadiduría conforme nosotros, cualquier problema que tengas, o problemas maritales, o lo que sea, eso ya viene en las instrucciones que ciertamente la Biblia nos da. Pero lo más importante es esa salvación. Y así mismo es con el ministerio, es digno de honor y de respeto por quien lo otorgó. Por eso, así como decía, no menosprecien esa tan valuable, tan grande salvación, ¿verdad? ¿Cómo menospreciarla? Bueno, igual es en el ministerio, ese servicio a Dios. ¿Cómo menospreciarlo? Pues no podemos, no debemos. Si los que reciben premios en la música por mayor número de discos, bueno, eso era en el pasado, ¿verdad? Ahora ya ha cambiado todo ese mercado, obviamente, pero en los tiempos de antaño, y no hace mucho, para que no me digan que estoy tan viejo, pues obviamente que había esas regalías, era la venta de discos, por eso de la piratería, que quizás los jóvenes ni saben qué es eso, pero era la fabricación de discos o de música, ¿verdad? De artistas reconocidos para venderlos acá por fuera, no dándole el apropiado pago a quienes se esforzaron, ¿verdad? A quienes trabajaron por ello. Bueno, imagínense si esos recibían premio, o aquellos de la literatura por su mayor venta de libros, o quizás aquellas mujeres, o aún hombres, por ya de todo, ¿verdad? Por la belleza, por su belleza física, o el deporte, ¿verdad? Esos premios, esa copa, esos trofeos, ¿no? Etcétera, quizás el Balón de Oro. Bueno, ellos consideran lo que reciben de gran honra y valor. Imagínense, ¿cuánto mayor honra y valor tendrá lo que recibimos de un Dios que es digno? O sea, ni siquiera hay punto de comparación. Ahora, ya dijimos que dignidad habla de honor, majestad, habla de un grado supremo de gobierno y autoridad. Y esa dignidad, en ese grado supremo, les inherente solo a Jesús. No hay aparte con Jesús. No podemos, nadie la tiene, solamente Jesús. Y déjeme decirle algo, hay quienes no respetan el ministerio, porque no consideran digno lo recibido de parte de un Dios que es digno. O sea, es un contradictorio tremendo. ¿Cómo? Espérame. Es que porque ni a ese Dios que es digno lo respetan. Y eso lo vemos aún en miembros de la iglesia, ¿verdad? Así como no se respeta a quién van a adorar, de quién van a recibir palabra, van como se les pega, todavía traen el ladrillazo de la almohada y se paran así. Pero si fuera una fiesta,
estarían con sus mejores ropas. Eso es lo que a mí a veces sí, como que sí me llega, sí me golpea un poco, porque yo crecí en aquellas iglesias donde había ese respeto. Obviamente cuenta el corazón más que nada, pero sí había ese respeto, este respeto de vamos a la casa de Dios y tenemos que ir bien peinaditos, nuestros hijos bien arreglados. No estoy diciendo que con ropas caras o lujosas, pero sí limpias, ¿verdad? Estar ahí dignos ante Dios, listos para escuchar esa palabra, pero también para adorarle. Entonces, si no respetan a Dios, bueno, así hay quienes están en el ministerio y no respetan a ese Dios. Por el contrario, le gritan esos típicos ministros, ¿verdad? Que ya todos hemos conocido, y hay cosas más aberrantes, pero le gritan le dan hasta 3 a Dios para que cumpla sus deseos, esos deseos que vienen obviamente de sus vientres, ¿no? Pretenden darle órdenes a Dios y dicen, ahora, o sea, ahora hazlo, Señor. Imagínense qué arrogancia, como bien dice la palabra, como animales irracionales, ¿no? Y bueno, fíjese, el concepto que David tenía ya en el Salmo 18:1, David escribió lo siguiente y dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Qué maravilloso ese canto que ahora hemos adoptado, ¿verdad? Y lo hemos acomodado a nuestra adoración, ¿verdad? Con esos instrumentos ahora contemporáneos, y que decimos, te amo, dice, fortaleza mía. ¿Se acuerda? Es maravilloso. Entonces dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Mi libertador. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Y luego dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y el versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Esto es maravilloso, dice, voy a invocar a Jehová porque Él es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Muchas personas sufren. Yo lo he dicho, ¿verdad? Hay gente dentro de las iglesias que obviamente instruimos en la palabra de Dios, pero muchas veces no, hay unos que no se dejan, ¿verdad?, de instruir, o no se acercan a los pastores. Y veo que a veces hay vidas miserables y es simplemente porque no entienden este concepto que David tenía. El realmente, como dice en Marcos 6:33, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya las demás cosas pues vendrán como añadidura amorosa de Dios, que ciertamente Él nos solventa, Él en cualquier situación Él nos sostiene. Entonces es importante entender que ¿quién es verdaderamente digno de ser alabado? Y ese es el único, es nuestro Señor. Una vez más yo pregunto, ¿por qué todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la más grande honra? Bueno, analicemos la última razón, yendo por la recta final, la número 6. Dice, porque la honra del ministerio es el mismo Dios. Porque el ministerio le pertenece a Dios. No más por eso. Se ha dicho en otras palabras, la distinción del ministerio se encuentra, que se encuentra ahí en el ministerio, en el prestigio de Dios. Ahí es. Esa distinción de ese ministerio se encuentra en el prestigio de Dios. Prestigio tiene que ver con que su renombre, su buena fama, la reputación lo hacen veraz, fidedigno, confiable y digno de honra. Por supuesto, Dios digno de toda adoración. Y así es Dios. Él no cambia ni cambiará, ¿verdad? Él ha sido y será el mismo hoy, o sea, ayer, mañana y por los siglos. Siempre va a ser el mismo, porque Él es Dios. Por ejemplo, en Hebreos 2:3, el autor de la carta destaca que nuestra salvación es grande. Pero, ¿por qué es grande la salvación que hemos recibido del Padre? Lo abundamos un poco ya. Hay 4 razones fundamentales que se las digo así. En primer lugar, por el precio imponderable que se pagó para lograrla. Es decir, un precio que no se puede medir, pesar o cuantificar en términos materiales humanos. Por supuesto que no. En segundo lugar, por los resultados que se obtuvieron. Destaco yo el lograr reconciliar al hombre pecador
con su santo y perfecto Creador, ¿verdad? En tercer lugar, por el motivo de esa salvación tan grande que fue la manifestación de su gran e incomprensible amor. Es demasiado alto para nosotros, demasiado elevado. Ese amor por un mundo pecador, rebelde y que no le amaba. De ahí que la palabra diga que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilloso amor! Y en cuarto lugar, porque acerca de esta salvación, porque si el autor de tan grande salvación y redención hubiera sido un ángel, un querubín o un serafín, él hubiera sido importante y no Dios. Sin embargo, Dios es el importante. Jamás se podrá comparar esa salvación tan grande porque proviene de un Dios tan grande, infinito, ilimitado, todopoderoso, que es incomparable e incomprensible al razonamiento humano. No hay manera de nosotros poderle medir. Por eso es que aquellos se quiebran la cabeza tratando de comprobar si Dios existe dentro de lo que es la creación, cuando Dios está por encima de su creación. Qué increíble. Se puede ser muy necio, ¿verdad? Entonces, Él es incomparable a ese razonamiento humano y su nombre es Jehová de los ejércitos. Por esta razón, la salvación posee la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del inigualable amor de Dios y que excede todo conocimiento humano además. Y todo está concentrado en la persona de Jesús. Pero también todo aquel que ha llegado a creer en Él, en Romanos 5:5 nos dice que ese amor, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Qué maravilloso! Y yo concluyo con esto, con Efesios 3:14-21. Mire lo que escribió el apóstol Pablo al respecto. Y dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice: por esta causa doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Maravillosa palabra que ojalá quede impregnada en su mente y en sus corazones. Y yo le pregunto una última vez, ¿por qué todo ministro que ha sido llamado por Dios ha recibido la más grande honra? Bueno, aquí yo termino con lo que hemos extraído, esas 6 de las muchas otras razones que podríamos encontrar en la Biblia. Y dice, número 1, porque todo aquel que es llamado por Dios al santo ministerio, en ese llamado recibe la insignia de lo que lo distingue como un ministro llamado por Dios. Número 2, porque todo aquel que reconoce a Dios como la persona más importante del universo, considera también su elección como la más honrosa. Número 3, porque por lo que distingue al elegido para el ministerio, porque lo que distingue al elegido para el ministerio no radica, o sea, no descansa en sus dones o talentos, sino en la importancia del que lo elige. Número 4, porque la honra de la persona honrada la determina el grado de dignidad de quien lo honra, poniéndole en el ministerio. 5 y penúltimo, porque si el que nos honra es digno, que ciertamente lo es, así será lo que recibimos de Él. Y 6 y último, porque la honra del ministerio es el mismo Dios. Porque el ministerio le pertenece a Dios. Punto.
Mis amados, qué maravilloso ha sido poder compartir esta palabra. Yo me gozo, me apasiona, sobre todo cuando se toca siempre el carácter de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él representa para nosotros. Yo le pido a usted que pues continúe. Yo hablo ahora a los pastores que ciertamente están atravesando por muchas dificultades, sobre todo los pastores jóvenes. Yo hago una oración a Dios por ustedes, de verdad, y que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les sostenga, que el Señor los guarde de la caída. Y ciertamente a las ovejas que escuchan también, sobre todo aquellos que están a punto de servir, créanlo, el llamado es honroso, es maravilloso, es un privilegio de Dios. Me despido de ustedes, obviamente, en oración. Vamos a orar al Todopoderoso, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Señor poderoso, te doy muchas gracias por esta palabra que me has permitido compartir a mis hermanos y aún aquellos que quizás no te conocen, y que tu palabra realmente pueda operar en poder para salvación en aquellos que la necesitan. Padre amado, ciertamente podemos menospreciar tu salvación perfecta y buena. Ayúdanos, Señor, a saber valorar, a saber entender todo acerca de esa salvación tan honrosa que tú nos has dado. Y también en lo que cabe dentro del ministerio, Señor, entender verdaderamente ese llamado, lo que representa esa honra del ministerio, el de ser de un ministro de Dios es la más grande honra. Entenderlo por entero y saber que tú eres el único que puede ayudarnos en todos los ámbitos de este llamamiento tan santo y tan sagrado. Ayúdanos, Señor, sosténnos, y te pido por aquellos que están enfermos, por aquellos que sufren a causa de esta pandemia. Padre, derrama tu misericordia, Señor. Tú trae fortaleza y consuelo a aquellos que han perdido seres queridos. Señor, ayúdanos en estos tiempos difíciles, pero sobre todo, Señor, a que los que estamos a cargo sepamos ir, Señor, al rebaño y acarrearlo, Señor, para ti, llevarlo, Señor, a tu presencia, que podamos dirigirlo. Ciertamente, Señor, sabemos que podemos llevarlos también y debemos para que te adoren. Que reciban esa palabra también tan a tiempo que se necesita hoy. En el nombre bendito de Cristo Jesús, Padre Celestial, te lo he pedido todo. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por acompañarnos. Mediten esa palabra. Lea su Biblia, lea Levíticos, por favor, para que ustedes, Éxodos ciertamente. Y Dios les bendiga. Me despido de ustedes. Hasta en un par de días los vuelvo a ver, si Dios me da licencia. Dios les bendiga. Hasta pronto.